resumir, antes colectar datos si no hay, resumir y describir esos datos. Y la segunda parte de la estadística se refiere a la estadística inferencial, que se ocupa de sacar conclusiones, que al final es lo que uno, como ingeniero civil, necesita hacer, ¿no? Tomar decisiones, es decir, sacar una conclusión con el análisis de esos datos. Sin embargo, primero hay que hacer el análisis de esos datos y de esa parte se ocupa la estadística descriptiva. Entonces, estamos en este capítulo que es justamente la estadística descriptiva. Y vamos a decir que los datos de un estudio que uno haya podido encontrar deben ser presentados en forma clara y concisa, ¿ya? De tal manera que cualquier observador, cualquier persona que vea estos datos tenga una impresión rápida de las características de estos datos. Entonces, esto podemos conseguir resumiendo los datos en tablas y gráficos de frecuencias. ¿Ya? Podemos tener una serie de datos, qué sé yo, 500 datos de la velocidad de los vehículos en una carretera, y si eso lo copiamos a Excel, son 500 datos, no nos va a decir mucho, pero si resumimos esos datos y los presentamos en tablas y gráficos de frecuencias, como vamos a ver enseguida, y un analista que quiere ver esos datos va a tener una impresión más clara de cómo están distribuidos esos datos, cuál es el máximo valor, cuál es el mínimo valor, cuál es el que mayormente se repite, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, justamente la estadística descriptiva que corresponde a este capítulo es la que se ocupa de describir y resumir los datos. Una forma simple de resumir los datos se refiere a construir tablas de frecuencias y también gráficas de frecuencias. Entonces, normalmente este tipo o esta forma de representar los datos se hace cuando se tiene un número relativamente pequeño de valores distintos. Si tenemos muchos datos y son muchos, muy diferentes estos datos, no vamos a poder hacer esto. Sin embargo, tenemos poca cantidad de datos y algunos de ellos se repiten varias veces, entonces podemos presentar un resumen de estos datos en una tabla de frecuencias como la que se muestra en este ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo donde se muestra el sueldo mensual en bolivianos de 42 personas en la ciudad del Alto. Entonces se ha hecho una encuesta y con eso se ha determinado 42 datos, se ha preguntado a 42 personas el sueldo que ganan y obviamente esos 42 datos los ponemos en un listado, pero si queremos resumir esos datos, podemos presentarlos en una tabla de frecuencias como la que se muestra aquí. Entonces, simplemente, ¿qué hacemos? En la primera columna está el salario declarado, o el salario preguntado y las respuestas que nos han dado, y vemos que el mínimo valor es 2.700 y el máximo valor que alguien declaró es 4.000 bolivianos, ¿no? Y ponemos los otros valores que se han repetido durante esta encuesta. ¿Ok? Tenemos 2.700, 2.800, 2.900, 3.000, 3.100, etc. Cada 100 más o menos podemos tener acá en la primera columna, ¿ya? Y lo único que hacemos de los datos es contar cuántas veces han declarado que las personas ganan 2.700. Por ejemplo, es 4. Por eso se llama frecuencia. Entonces, 4 personas ganan 2.700, 2.800 gana solo una persona, 2.900 ganan 3 personas, 3.000 ganan 5 personas, 3.100 ganan 8 personas, 3.200 ganan 10 personas, 3.300 nadie gana, 0 por eso,
3.405 personas, etc. Entonces, a la cantidad de personas que gana un cierto sueldo que está en la primera columna, justamente se llama frecuencia. Y como estamos contando cuántas personas ganan un sueldo que ha declarado la persona, esto debe sumar 42 datos, seguramente, ¿ya? Entonces, esa es la forma de resumir una serie de datos en una tabla de frecuencias cuando son pocos datos, ¿ya? Entonces, lo único que hacemos en la primera columna, que en este caso se refiere a los sueldos declarados por las 42 personas, en la primera columna ponemos esos valores que han declarado, 2.700, 2.800, 2.900, y el que más ha declarado es 4.000, ¿ya? Y en la segunda columna está la frecuencia, es decir, cuántas veces se repite cada valor de la primera columna. Y también podemos presentar esto en una gráfica de barras, ¿ya? Entonces, en el eje horizontal está el salario, de 2.700 mínimo hasta 4.000, y en las columnas, en el eje vertical, está la frecuencia, ¿no? 2.704 personas, una persona 2.800, etc. Entonces, esta gráfica de barras ya muestra gráficamente los datos que estamos queriendo mostrar, ¿ya? Entonces, en el primer caso, la tabla de frecuencia, ya podemos ver ahí cómo están distribuidos los datos, ¿no? El mínimo gana 2.700, máximo gana 4.000, hay un área en el centro, más o menos, donde hay una cantidad de personas que gana desde 3.000 hasta 3.200, que está quizás la mitad o más de las personas, ¿no? 5, 8 y 10 está ahí. Entonces, la tabla ya es un resumen y nos da una mejor idea de cómo están distribuidos los datos. Graficando la tabla, obviamente también se ve ahí cuáles son los salarios, el mínimo valor, el máximo valor, dónde está la mayor cantidad de datos en este rango, digamos, entre 2.900 y 3.400, 3.600 más o menos está el grueso de los datos, y entonces la gráfica de barras nos da también una mejor representación de cómo están distribuidos estos datos, ¿ya? Entonces esta es una tabla de frecuencias. Pero puede ocurrir que tenemos un conjunto de datos donde el número de valores distintos es muy grande, ¿ya? Es decir, no vamos a tener simplemente aquí más o menos cuántos valores, hay debe haber 10 o 12 valores distintos, ¿no? Entonces, todos los datos varían dentro de esos 12 valores distintos, ¿no? Por ejemplo, 10 veces se repite este valor que es 3.200, 8 veces se repite 3.100, entonces, producto de eso, aquí no tenemos una tabla demasiado larga. Sin embargo, si tenemos muchos más datos y el número de valores distintos es muy grande, entonces podemos dividir los valores en grupos o intervalos de clase, ya no hacer simplemente que sea un solo valor lo que tengamos en la primera columna, sino un rango o un intervalo, ¿ya? Qué sé yo, de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, etc. A eso se refiere un intervalo, ¿ya? Entonces, a los extremos de este intervalo le vamos a llamar límites de clase. Y vamos a adoptar la convención de inclusión del extremo izquierdo, el cual indica que el intervalo de clase contiene el punto de su extremo izquierdo, pero no el de su extremo derecho. Por ejemplo, si tenemos un intervalo cada 10 unidades, por ejemplo, este intervalo de 20 a 30, quiere decir que este intervalo contiene
los valores que son mayores o iguales a 20, es decir, incluye el 20, ¿ya? Pero no incluye el 30, es decir, aquí en este intervalo de 20 a 30 está el 20, pero no el 30. Está todo lo que es menor a 30. ¿Ya? Entonces, esa convención vamos a usar nosotros en el curso. Puede ser a la inversa, tampoco hace gran diferencia, ¿ya? Pero nosotros vamos a usar la convención de inclusión del extremo izquierdo y no el derecho. A ver, para entender esto, tenemos, por ejemplo, una tabla donde se presenta los tiempos de vida de 200 lámparas incandescentes, 200 focos. ¿Ya? Las lámparas incandescentes son eso. Entonces, en esta tabla tenemos los tiempos de vida de 200 lámparas incandescentes, es decir, cuánto dura en horas una lámpara incandescente. ¿Ya? Y tenemos 200 datos. Y nos piden construir una tabla de frecuencias con intervalos de clase. Aquí podemos ver seguramente el primer valor, por ejemplo, la verdad, este es el primer valor, 1067. No sé si en algún otro lugar de esta tabla podemos encontrar el 1067. Probablemente no. O si hay por ahí, será uno más, ¿no? Lo mismo, el 919, no sé si se repetirá más de una vez, o quizás se repitan 2 veces, pero no creo que se repita más de 2 veces, ¿no? Entonces, cada valor, en este caso, es casi independiente, es decir, no podemos, como hicimos en el ejemplo de los sueldos de 42 personas, agrupar en una tabla de frecuencias con un único valor, ¿no? Porque aquí parece que todos los valores son distintos, ¿no? No sé si alguno se repite realmente. Yo no veo realmente que alguno se repita. Pues aquí tenemos 200 datos que, vuelvo a repetir, corresponden al tiempo de vida en horas de 200 lámparas incandescentes, es decir, de 200 focos. Entonces, como no podemos hacer un resumen de esto como hicimos en el ejemplo anterior, tomando valores individuales, aquí ya tenemos que construir una tabla de frecuencias utilizando rangos o intervalos de clase. El intervalo de clase es el rango, ¿ok? Entonces, lo que podemos hacer es identificar, eso sí es posible de alguna forma, el mínimo valor y el máximo valor. El mínimo valor, no sé, ¿cuál será el mínimo valor? Estoy viendo un 653 por ahí. No sé si es el mínimo, 653. Aunque hay aquí un 529. Ahí está el 529, quizás ese sea el mínimo. Y el máximo valor, 1300 estoy viendo. 1324. 1425 está aquí abajo. Habría que buscar, ¿no? Obviamente si paso esto a Excel va a ser más fácil encontrar cuál es el mínimo valor y cuál es el máximo valor, pero probablemente estemos dentro de esos rangos, mínimo 529, máximo 1425. Si ustedes ven algún número menor a esos o mayor, me avisan, ¿ya? Entonces, primero hay que identificar cuál es el mínimo valor y el máximo valor para más o menos saber qué rangos tenemos que tomar. Si es 529 el mínimo, obviamente tendré que tomar quizás el mínimo valor 500 y el máximo valor es 1425, entonces quizás el máximo, el intervalo máximo va a ser hasta 1500. Entonces puede ser quizás una primera idea hacer rangos cada 100, de 500 a 600, de 600 a 700, de 700 a 800, etcétera, y el último de 1400 a 1500, ¿ya? Pero para justamente determinar esos intervalos y cada cuánto deberían ser los rangos, hay un método simple. El primero
para determinar el número de intervalos es la regla de Sturges, ¿ya? ¿Qué dice la regla? Que dice el número de intervalos K es aproximadamente igual a 1 más 3.3 logaritmo de n, donde n es el número de datos, el número de elementos de la muestra. En ese caso tenemos 200 datos, ¿ya? Un segundito, por favor. Espera un segundito nada más. Ya, entonces, en nuestro caso, si queremos calcular el número de intervalos que necesito para esos 200 datos, utilizo justamente la regla de Sturges, que dice que es 1 más 3.3 logaritmo de el número de datos, que en este caso es 200. Y eso sale 8.59. ¿Ya? Entonces, dondeamos 9 intervalos. K es igual a 9 intervalos aproximadamente. No es todavía el número definitivo. Ahora, para saber qué amplitud debe tener este intervalo, cada cuánto debe ser, estábamos pensando cada 100 aproximadamente, ¿no es cierto? Pero vamos a confirmarlo calculando el intervalo de, más bien la amplitud del intervalo de clase, que estamos llamando C. La amplitud es igual al rango R sobre K, que es el número de intervalos que acabo de calcular. El rango, obviamente, es la diferencia entre el mínimo valor y el máximo valor. ¿Ya? O al revés, el máximo valor menos el mínimo valor. Aquí dice que el rango, el máximo valor es 1425. Justamente nosotros habíamos notado 1425, este. ¿Ya? Y el mínimo valor 521. Ah, no, entonces no es este que habíamos anotado acá. 521 debe estar por ahí, en algún sitio. Ah, está aquí. Ese es el 521. Entonces, el máximo valor menos el mínimo valor nos da justamente el rango, que en este caso es 904. Entonces, la amplitud del intervalo de clase C va a ser 904 entre K, que hemos determinado, 9. La amplitud es 100.4, ¿ya? Pero no tiene sentido que hagamos intervalos de cada 100.4. Entonces redondeamos a amplitud igual a 100, redondeando, ¿ya? Entonces, más o menos lo que habíamos visto, ¿no? Cada 100 haremos los intervalos de clase y en esos 100 agruparemos los datos, ¿ya? Ya agrupando, aquí está la agrupación. Tengo intervalo de clase cada 100. Obviamente el mínimo valor es 521. Para que contengamos ese valor 521, el primer intervalo tiene que ser de 500 a 600. ¿No es cierto? Cada 100. Y como estamos adoptando la inclusión o la convención de inclusión del extremo izquierdo, va a ser, incluye al 500, pero no al 600, el primer intervalo. El segundo, de 600 a 700.
incluye al 600 más no el 700. Y así sucesivamente, de 800 a 900 y el último que incluya al máximo valor, que es 1400. ¿Cuál era el máximo valor? 1425, o sea que está en el extremo inferior derecho, ¿no? 1425. Entonces, el último intervalo tiene que incluir ese rango de 100, o sea, hasta 1500. ¿ya? Entonces, fíjense, aquí tengo una serie de intervalos, realmente son 10 intervalos, ¿ya? No son 9, como habíamos calculado originalmente. Ese 9, ese K, lo primero nos da una idea para calcular justamente la amplitud del intervalo de clase y al final con la amplitud determinamos el número exacto de intervalos, que son 10. ¿no? En general, más o menos 10 es el número de intervalos más adecuado. ¿no? Mucho más que eso no va a ser resumido, mucho menos que eso también va a ser muy resumido. ¿ya? Más o menos 10. Puede ser más, ¿no? 11, puede ser 12, puede ser 8, puede ser 9. Pero si ya tengo 20 o 25, está quizás no tan resumido, ¿no? Ok, entonces, una vez definidos los intervalos de clase, lo único que hago es contar en la tabla de datos cuántos tengo en el primer intervalo, de 500 a 600. Pues voy a la tabla y identifique los dos primeros. Aquí hay un 529, voy a cambiar de puntero. Aquí hay un 529. Un dato y aquí hay un 521. Seguramente no hay más en el rango de 500 a 600. Por eso, en esta tabla dice 2 datos en ese intervalo. En el intervalo 600 a 700, igual, tendría que ir a la tabla y contar cuáles son entre 600 y 700, sabiendo que tengo que incluir al 600 si es que hay, pero no al 700, ¿no? Entonces tendría que buscar en la tabla cuáles son los valores entre 600 y 700. Por ejemplo, aquí hay un 658, aquí hay un 699, etcétera, etcétera, no sé. Hay que ver dónde están. Entiendo que hay 6 valores en ese rango, 600 a 700. ¿no? Habría que buscar. Obviamente esto se hace más fácil si lo ordenamos, ¿no? En Excel se podría ordenarlo y hacerlo más fácilmente. No encuentro otro valor entre 600 y 700, pero seguro que tiene que haber. Aquí en el último, 610. Aquí está 653. Y tiene que haber uno más. Aquí está 621. Ya. Entonces son 5 datos. 5 datos en el rango 600 a 700. 5. Y así sucesivamente, ¿no? De 700 a 800 hay 12, de 800 a 900 hay 25, de 900 a 1000, 58, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el último rango solo hay un dato, entre 1400 y 1500, que es justamente el último dato que hemos encontrado. ¿ya? Entonces ya esta tabla, nuevamente, esta tabla es similar a la anterior, del anterior ejemplo, solo que es una tabla de frecuencias con intervalos de clase. ¿ya? Y ya esta tabla me da una clara idea de dónde están la mayoría de los datos. Y aquí se puede ver que el grueso de los datos están, digamos, en este rango, entre 700 y 1200. Si voy a sacar el promedio, seguramente está más o menos entre 900 y 1000, podría decir, ¿no? Porque más o menos ahí se agrupa el grueso de los datos. Y lo mismo, puedo hacer aquí una gráfica con intervalos de clase y aquí lo que pongo es el punto medio.
a ese punto medio se refiere al promedio de esto, ¿ya? Y eso se le llama marca de clase. Es decir, al punto medio del intervalo, que es el promedio del límite superior y el límite inferior, se le llama marca de clase. Entonces, aquí en la gráfica solo está la marca de clase. Entonces, para el primer dato, 550, ¿no? Para 550 hay 2 datos. Para 650 hay 5 datos. Para 750 hay 12 datos, etcétera, 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 ¿no? Y así, en esta gráfica que se llama histograma de frecuencias, o una gráfica de frecuencias con intervalos de clase, aquí se puede ver cómo están distribuidos los datos. Aquí también ya se ve que el grueso de los datos está en este rango, ¿no es cierto? Desde 850 hasta 1150, ¿no? Y esto después vamos a ver que puede ajustarse con una curva de distribución. Pero esa es la forma de agrupar los datos y resumir los datos para que estos datos no sean así, ¿no? Que no nos dicen nada. Ahí veo que varían los números desde 500 a 1400 más o menos, pero no tengo una idea clara dónde están la mayor cantidad de datos. En cambio, ya he resumido en la tabla o en el histograma de frecuencias, ya puedo tener una mejor idea de cómo están distribuidos los datos. Bueno, con esos datos podemos construir lo que se llama una gráfica de frecuencias acumuladas. ¿En qué consiste esta gráfica de frecuencias acumuladas? Tenemos el intervalo de clase, que ya hemos notado, cada 100, ¿no es cierto? Desde mínimo 500 hasta máximo 1500. Encontramos la marca de clase, como ya dijimos, el punto medio de cada intervalo. Y luego tenemos la frecuencia en términos absolutos, lo que hemos notado, ¿no? La cantidad de datos que hay en cada intervalo, en cada rango. Y luego podemos calcular la frecuencia relativa. ¿A qué se refiere la frecuencia relativa? Como esta es la frecuencia, esta columna, si sumamos, ahí está la suma, debería sumar 200 datos, ¿no? Porque esa columna de frecuencia no es más que el número de datos en cada intervalo. Como son en total 200 datos, seguramente ahí tiene que sumar 200 esas frecuencias, ¿ya? Para encontrar la frecuencia relativa, lo único que hacemos es dividimos esta frecuencia, a esto le puedo llamar F minúscula, F sub I. Esta otra columna sería F sub I entre el número total de datos, que hemos llamado N mayúscula. Entonces, la frecuencia relativa no es más que, en el primer caso, 2 entre 200, y eso sale 0.010. En el segundo caso sería 5 entre 200, y eso sale 0.025, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, la frecuencia relativa es eso, es la división de la frecuencia F sub I entre el número de datos N, que es 200 en este ejemplo. ¿Okay? Si hago una gráfica de las frecuencias relativas, similar a lo que hicimos hace rato, teniendo aquí la marca de clase y aquí la frecuencia relativa, no la absoluta, sino F sub I sobre N, ¿no? Que es la frecuencia relativa. La gráfica va a ser similar a la anterior, a esta. Voy a borrar esta parte. La gráfica tendría que ser similar a esa, porque en el eje horizontal voy a tener la marca de clase, y en el eje vertical aquí tenía la frecuencia, ¿no? Son frecuencias absolutas, es decir, valores de cuántos he encontrado en cada intervalo. En cambio, la frecuencia relativa no son valores enteros, no son decimales, pero al final son fracciones. Y la forma de la gráfica tiene que ser idéntica, solo que aquí no va a llegar nunca ni siquiera a la unidad, ¿no?
va a ser siempre menor a 1, ¿no? Entonces, pero la gráfica, voy a volver acá, tiene que ser igual. Si grafico frecuencia relativa en lugar de frecuencia absoluta aquí voy a tener un valor 0.01, 0.025, 0.60, etcétera, etcétera, y la gráfica va a ser idéntica a esto, solo que a diferente escala, porque es frecuencia relativa, ¿ya? Pero es como cada valor de estos lo divido por un mismo valor, que es el número n, ¿no es cierto? Entonces la gráfica es la misma. Aquí voy a tener una gráfica, como ya dije, bien parecida a la anterior, ¿ya? Solo que con frecuencia relativa. No nos dice mucho eso, solo nos da igual cómo están variando los datos, cuál se repite más, ¿ya? O en qué intervalo hay mayor cantidad. Lo que queremos mostrar, sin embargo, en esto es este último, que es la frecuencia acumulada. Como su nombre lo indica, la frecuencia acumulada es eso, acumulación de frecuencias, pero acumulación de frecuencias relativas, no de las frecuencias absolutas. Esta es la frecuencia absoluta. Esta columna, estoy demarcando aquí, esa es la frecuencia absoluta, de la cual graficamos. La frecuencia relativa determinamos dividiendo la frecuencia absoluta entre el número de datos 200, ¿ya? Que tiene la misma forma, solo que son proporcionalmente menores a la unidad, en este caso ya son fracciones. Y la frecuencia acumulada no es más que la acumulación de frecuencias relativas, es decir, hasta en la primera fila, el único valor de frecuencia es 0.010, entonces se acumula solo 0.010. Para la segunda tengo que sumarle el siguiente, será 0.010 más 0.025, es decir, 0.035. Voy acumulando, ¿no? O sea, voy acumulando cada uno de estos en cada fila. Entonces, a la siguiente acumulo y sumo 0.060 y tengo este valor 0.095 y así sucesivamente. Voy acumulando frecuencias relativas. Y en la frecuencia acumulada siempre va a llegar a 1, como en este caso, ¿ya? Voy acumulando las frecuencias relativas y al final llego a 1. ¿Ok? Entonces, puedo hacer una gráfica ahora tomando en cuenta en el eje horizontal la marca de clase, es decir, que representa el tiempo de vida en horas de las 200 lámparas incandescentes, tomando el punto medio, ¿no? Para 550, el valor de frecuencia acumulada es 0.010. Para 550, 0.010. Para 650, 0.035, el segundo valor, que es este. Para 650, o para 750, 0.095, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces la gráfica, cada 100 voy graficando los puntos y luego uno los puntos con esa recta, y esa es la gráfica que representa la gráfica de frecuencias acumuladas. Como ya dije, siempre llega hasta el último valor igual a la unidad. Ahora, ¿qué utilidad tiene esta gráfica de frecuencias acumuladas? Tiene la siguiente utilidad. Lo que yo puedo hacer es, en esta gráfica, escoger un punto en el eje vertical, digamos 0,8. 0,8 que está ahí. En términos porcentuales, 0,8 representa 80%, ¿no es cierto? 0,8 representa 80%. Entonces voy en la gráfica con 0,8. Voy en la gráfica con 0,8, intercepto la gráfica de frecuencias acumuladas y luego con eso bajo a qué valor le corresponde de tiempo de vida. Aproximadamente aquí me da, si hago esto a escala tendría que tener más exacto, pero
en nuestro caso, más o menos 1100 horas, dice aquí. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el tiempo de vida, bien, perdón, otra vez, que el 80%, eso viene de aquí, del valor de 0,8 que ha entrado, el 80% de los focos tienen un tiempo de vida de 1100 horas o menos. Eso quiere decir, vuelvo a repetir, el 80% de los focos tienen un tiempo de vida menor o igual a 1100 horas, el 80% de los focos. Y lógico, el 20% de los focos tienen un tiempo de vida mayor a 1100 horas. Seguramente aquí está más bonito eso. Tomo 0,80 en la gráfica de frecuencias acumuladas, ingreso a la línea a la gráfica de la curva de frecuencias acumuladas, bajo e intersecto el eje horizontal donde he marcado la marca de clase, y ahí más o menos 1100 me sale, más o menos, ¿no? Un poco de menos de 1100, pero ahí vamos a dejarlo como 1100, y quiere decir que por este 80% viene de esto, porque he entrado con 0,8. El 80% de las lámparas incandescentes tienen un tiempo de vida menor o igual a 1100 horas, y obviamente el 20% tienen un tiempo de vida mayor a 1100 horas, ¿no? Puedo entrar con 0,4. 0,4 representa 40%. 40%, intersecto a la gráfica. Igual voy a redondear aquí, no es exacto. Aquí más o menos 800 y 1000, eso debe ser 900. 900 horas, porque esas son las unidades del eje horizontal, ¿no? Horas. Entonces, ¿alguien me puede decir qué quiere decir esa gráfica cuando he encontrado con 0,4, he encontrado 900 horas? ¿Qué quiere decir? El 40% de las lámparas tiene una vida útil de 900 horas o menor inicial. Exactamente, que el 40% de las lámparas incandescentes tienen un tiempo de vida de 900 horas o menos. Y obviamente el 60% de las lámparas tienen un tiempo de vida mayor a las 900. ¿Ya? Entonces, parece simple, esto es simple de hecho, pero el concepto es muy importante y se usa en muchas aplicaciones. Ya voy a mostrar esto. Ahora, una de las aplicaciones que podemos darle a esto es si ya tuviese estos datos no de tiempo de vida de lámparas incandescentes, sino la velocidad de los vehículos. Si hubiese hecho una medición de la velocidad de los vehículos en una carretera, la cual quiero rediseñar y necesito la velocidad de diseño, ¿ya? Podría hacer obviamente todo este análisis asumiendo que estos datos no son de tiempo de vida de lámparas, sino representan las velocidades de 200 vehículos, ¿no? Obviamente los datos no serían los mismos, ¿no? Quizás el mínimo valor de la velocidad en una autopista, 40 kilómetros por hora, perdón, y el máximo valor no sé, 100 kilómetros por hora, probablemente. Entonces, más de 100, 120, digamos, ¿no? Entonces, ordenaría los datos y tendría una gráfica un histograma de frecuencias de las velocidades y podría construir
gráfica de las frecuencias acumuladas, ¿ya? Un segundito, por favor, no sé por qué ha quedado estático mi pantalla. Voy a volver a compartir, ¿ya? Ya, no sé qué ha pasado. Ya, ¿se ve en pantalla? Sí, sí. Ya. Entonces digamos que estas no son datos de tiempo de vida, sino son datos de velocidad, ¿ya? Voy a asumir que, a ver, que esto es más o menos el mínimo valor 40, esto es, digamos, 60, esto es 80, esto es 100, 120, ya digamos, es una autopista, ¿ya? Velocidades un poco altas, ¿ya? Entonces, se ha hecho las mediciones de 200 vehículos, se ha determinado esta gráfica de frecuencias acumuladas, ¿ya? Digamos, el mínimo valor era 40 y el máximo valor era 100. Se ha hecho con esa gráfica. Y como ya vimos la anterior clase, para el diseño de la carretera, de una carretera, obviamente hacen falta datos de topografía, de suelos, de hidrología, etcétera. Pero uno de los datos que hace falta para el diseño de las carreteras es la velocidad de diseño, ¿ya? La velocidad de diseño se puede tomar de la norma o en el caso de que ya exista la carretera y se está haciendo una ampliación o una mejora, una reconstrucción de la carretera, hay que medir las velocidades y hay que de esas velocidades que uno mida como ingeniero, por un método que ya hablamos la anterior clase, y hemos recolectado 200 datos y ahora tengo que decidir cuál es la velocidad de diseño. Pregunta para alguno de ustedes. El mínimo valor era 40 kilómetros por hora, o un poco menos, y el máximo valor era 120, un poco más, no importa. ¿Ya? Y el promedio, digamos, sale 78 kilómetros por hora. Pregunta, ¿qué velocidad puedo usar o debería usar para el diseño de la carretera? ¿40, 120 o el promedio 78? ¿Qué velocidad creen que debería usar? El promedio. El promedio, 78. ¿Otra opinión? ¿El máximo? El máximo, 120. ¿Otra opinión? ¿No? ¿Alguien dice el mínimo, 40? Nadie. Ya, ok, está bien. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre si tomo el promedio, 78 kilómetros por hora? Estamos viendo de estos datos, no es realmente estos, pero más o menos así está la distribución de datos, ¿no? De la velocidad. Y aquí más o menos está el promedio, 78 kilómetros por hora. Pero hay gente que va a más velocidad, de hecho el que llega máximo es 120, ¿no es cierto?
¿Qué va a pasar con estos vehículos si utilizo velocidad de diseño de 78 kilómetros por hora? Como sabemos, en una carretera hay que darle un peralte, ¿no? Eso hablamos en la anterior clase, una inclinación para contrarrestar a la fuerza centrífuga, ¿no? Pero ocurre que en esta carretera hay vehículos que van a mayor velocidad, que son estos, que en teoría es más o menos, digamos, la mitad, no es exactamente, pero más o menos la mitad de los vehículos van a mayor velocidad. Estos vehículos que van a 90, 85 kilómetros por hora, etcétera, ¿qué va a pasar con estos? Van a tender a salirse de la carretera en la trayectoria circular. Por eso no puedo usar 78 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si uso, peor, no puedo usar el mínimo, ¿no? 40. Si uso como velocidad de diseño 40 kilómetros por hora, todos prácticamente en esta carretera se saldrían de la trayectoria circular porque todos van a mayor velocidad de 40 kilómetros por hora. ¿Qué pasa si uso 120 kilómetros por hora? Con 120 kilómetros por hora, que es el máximo que he detectado, voy a cubrir a toditos. ¿No es cierto? Porque nadie he detectado que vaya a menos de 120, perdón, a más de 120 kilómetros. Todos van a menos, no van a tener ese problema de salirse de la carretera. Pero en lugar de que la curva sea como esta, así con un radio de 40 metros, en el diseño, cuando yo haga el diseño con 120 kilómetros por hora, la curva no va a ser así, sino la curva va a ser mucho más amplia. Y el radio que voy a necesitar para esa curva va a ser de, por decir algo, 110 metros. Mucho más amplio, ¿no? Aquí era 40, pero aquí para tener una velocidad de 120 kilómetros por hora necesito un radio, no está calculado obviamente, esto estoy diciendo nomás, ¿no? Se calcula obviamente. Necesito un radio de 110 metros. Mi curva es mucho más amplia. ¿Qué significa en términos de costo para la carretera? ¿Cuál es más costoso? ¿Este radio con 45 o 40 metros o este radio con 110 metros? El de 110. El de 110, ¿no es cierto? Especialmente si esta carretera está en un área de montaña, como tenemos en Bolivia, ¿no? ¿Por qué? Porque para tener 110 metros voy a tener que tener, si estamos en montaña, voy a tener que usar estructuras por debajo, porque seguramente se va a salir del terreno para ese radio, ¿no? Entonces voy a necesitar unos pilotes ahí para que la carretera sea soportada en el aire prácticamente, y eso es muy costoso. Por lo que hace, digamos, antieconómico un radio de curvatura de 110 metros para satisfacer esta velocidad máxima. Pero tampoco puedo usar el otro extremo, tener una velocidad muy baja. ¿Por qué? Porque sé que la mayoría de los vehículos, la mitad por lo menos, va a ir a una velocidad mayor y hay el riesgo de que se salgan de la carretera y ocurran muchos accidentes. Por eso, en todas las normas, dice, y la norma boliviana de las carreteras, de la ABC, dice que la velocidad de diseño, uno de los criterios de velocidad de diseño, es que debe ser diseñada para el 85% de las velocidades observadas de los vehículos. ¿Qué quiere decir? Que voy a diseñar para una velocidad tal que garantice que el 85% de los vehículos va a esa velocidad o menos, y solamente el 15% va a una mayor velocidad. En términos de estadística, eso significa que si yo construyo este histograma de frecuencias acumuladas, no histograma, esta gráfica de frecuencias acumuladas, de la velocidad, y quiero determinar cuál es el valor de la velocidad con la que va el 85% de los vehículos,
Lo que tengo que hacer es aquí entrar en la gráfica en 0.85. Digamos aproximadamente ahí. Llego a intersectar la gráfica. Si esta era 80, esto es 100, aproximadamente aquí, digamos, es 90. 90 kilómetros por hora. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el 85% de los vehículos va a una velocidad de 90 kilómetros por hora o menos. Y solamente el 15% va a una velocidad de 90 kilómetros o más, kilómetros por hora o más. Es decir, voy a diseñar mi carretera para 90 kilómetros por hora, porque esa velocidad garantiza que voy a cubrir al 85% de los usuarios. Porque la mayoría, en otro país como democracia, ¿no? La mayoría, que es el 85%, va a una velocidad igual o menor a esa, y el 15% que va a una velocidad mayor se tendrá que adaptar a las condiciones de la geometría de la carretera. ¿Por qué? Porque de otra manera la carretera me resulta demasiado costosa y no puedo darme ese lujo, especialmente en un país tan pobre como Bolivia, ¿no? Entonces, para eso pues, también puede servir esta gráfica de frecuencias acumuladas. ¿Ok? Ese es el concepto entonces del uso de una gráfica de frecuencias acumuladas, y ese es el ejemplo más concreto que podrán hacer en algún momento cuando tengan que hacer el diseño de carreteras de una vía ya existente y necesitan determinar la velocidad de diseño. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? Ya. Entonces, continuamos. Ok, entonces, he resumido la forma de resumir y presentar una serie de datos, un grupo de datos en tablas de frecuencias, gráficos de frecuencias. Hemos determinado, o más bien definido también lo que es una frecuencia relativa y lo que es una frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Y para qué nos sirve, nos puede servir la gráfica de frecuencias acumuladas. Ya para resumir matemáticamente o numéricamente un conjunto de datos, tenemos varios elementos. Empezamos con la media muestral, ¿ya? Siempre vamos a hablar en todo el curso de dos conceptos que hemos visto en la anterior clase. Muestra, población. ¿Qué es la población? A ver, dígame uno de ustedes. ¿Qué es la población? Todo, ingeniero. Todo, bueno, ya, está bien todo. Se refiere a todos los elementos de interés. ¿Ya? Por ejemplo, hemos hablado en la anterior clase. Quiero determinar la velocidad, de lo que acabamos de hablar, de los vehículos en una carretera. ¿Cuál es la población? La población es la velocidad de absolutamente cada uno de los vehículos que pasan por esa carretera cada hora, cada día, cada semana, cada mes y todos los años. Esa es la población, es decir, de todos los vehículos. ¿Medir eso es posible o no es posible en la práctica? No es posible, ingeniero. No es posible, ¿no es cierto? Porque me voy a pasar toda mi vida y eso no hace siquiera población. Tengo que tener todo el tiempo midiendo las velocidades, ¿no es cierto? Y no tenemos eso, para eso tiempo en ingeniería. Tengo 3 meses para hacer el proyecto y no puedo estar midiendo eternamente las velocidades, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos? No medimos la población, elegimos una muestra, ¿no es cierto? ¿Qué es una muestra? ¿Qué es una muestra? Un pedacito. Más de un elemento. Exactamente, es un subconjunto de los elementos de la población. Es decir, de todos los vehículos que pasan todos los días, todos los meses, todos los años, puede ser millones de vehículos,
no puedo medir eso, tengo que tomar una muestra. Es decir, tomo de 200 vehículos la velocidad. Diseño un experimento, soy ingeniero, puedo diseñar un experimento, o uso un radar y determino la velocidad de esos 200 vehículos. Y de esos 200 vehículos tengo la velocidad, ¿no es cierto? Entonces puedo hacer el análisis con esos datos como acabamos de ver en el ejemplo que acabamos de terminar. Lo mismo aquí. Ahora tengo que resumir numéricamente esos datos. ¿Ya? Por eso, en ingeniería siempre hablamos de muestra, porque voy a encontrar primero la media de esa muestra, y eso le llamo media muestral. Luego vamos a ver varianza muestral, desviación estándar muestral, etcétera. Siempre termino muestral. ¿Por qué? Porque no estoy analizando los datos de la población. Solo estoy analizando a un subgrupo pequeñito de esa población a la que le llamamos muestra. Lo mismo en el ejemplo de la construcción de un edificio. Necesito determinar la resistencia a la compresión del hormigón que entran en las columnas de una planta en un edificio. No puedo medir a toda la población. La población consiste en todas las columnas que están en esta planta de este edificio que tiene 50 columnas. Es imposible que yo haga un experimento para determinar la resistencia del hormigón que ha entrado en esas columnas. Tendría que unir a todas las columnas, abrazarlas, llevarlos a la máquina y medir la resistencia. Eso es imposible, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago? Tomo una muestra. ¿Cómo he tomado la muestra? He llevado mis moldes, mis probetas, he llevado 10, 15 probetitas chiquititas, los he hecho llenar, he esperado 28 días para que fragúe el hormigón, lo he llevado a un laboratorio y el laboratorio me ha hecho el ensayo y me ha dado 12 datos, ¿no es cierto?, que corresponden a la resistencia a la compresión de cada probeta. ¿Ya? Esa es mi muestra. Y sobre eso voy a hacer mi análisis, ¿no es cierto? Entonces, el análisis que hace el ingeniero siempre es sobre una muestra. Nunca va a poder hacer sobre la población, imposible. No hablemos de hormigón, hablemos de pavimento, hablemos del suelo, ¿no? Quiero saber la resistencia del suelo. Imposible que pueda hacer ensayos en cada centímetro, cada metro. No tiene sentido. Tomamos siempre una muestra. Por eso, siempre vamos a usar el término media muestral, varianza muestral, a diferencia de lo que sería media poblacional, varianza poblacional. Eso es diferente, ¿cierto? Normalmente no voy a poder hacer un experimento y medir a la población, pero sí al final, con los datos de la muestra, necesito sacar una conclusión sobre la población, pero eso vamos a ver más adelante. Mientras tanto, solo podemos hacer un análisis de la muestra. ¿Ya? Entonces, media muestral. Supongamos, dice que tenemos un conjunto de datos que consiste de n valores numéricos x1, x2, xn. La media muestral es el promedio aritmético de estos valores. La media muestral es el promedio aritmético de estos valores. Simple. Entonces, esa es la media muestral. No le llamamos promedio muestral, le llamamos media muestral, pero es simplemente el promedio de estos valores. Entonces, su ecuación matemática la vamos a llamar x barra. X con una barra encima, ¿ya? X barra dice sumatoria de los x sub i sobre el número de datos. Simple, promedio, aritmético. Pero puede ocurrir que en algún caso estoy haciendo una tesis y tengo que hacer un análisis de datos ya existentes y estoy viendo una tesis que ha hecho alguien, mi compañero, hace 2 años. Yo necesito hacer un análisis con esos datos porque voy a usar esos datos en mi propia tesis. Entonces, puede que no tenga acceso a los datos originales, sino solamente a lo que está en el informe, que ya está resumido, ¿ya? Entonces, puedo necesitar encontrar la media muestral de esos datos que ya están agrupados en una tabla de frecuencias con intervalos de clase o simplemente en una tabla de frecuencias simple. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos ya los datos agrupados, necesito calcular la media muestral. Lo que necesito es justamente la frecuencia, que estamos llamando aquí f sub j, y m sub j, que es la marca de clase. La marca de clase hemos visto que es el punto medio del intervalo de clase. F sub j es la frecuencia en cada
intervalo de clase. Y C es el número de intervalos de clase, como hemos visto hace un momento, hemos calculado, ¿no? Entonces, si los datos ya están agrupados, por ejemplo, no tengo estos 200 datos, sino tengo esta tabla, está toda rayada. Tengo esta tabla. ¿Ya? Y con esa tabla quiero determinar la media muestral, porque eso es lo que me han puesto en el informe de esta tesis. No tengo los datos, no tengo esto, porque no lo ha incluido porque es mucho. ¿Ya? Solo ha incluido en su informe otra vez está fallando el PowerPoint. Voy a volver a ingresar ya. Ya, solo tengo esa tabla, decíamos, ¿no? Entonces, necesito determinar la media muestral con esos 200 datos y puedo usar esta ecuación que me da la media muestral en forma aproximada. Dice entonces X barra es aproximadamente igual a la suma de la multiplicación de la frecuencia por la marca de clase, ¿ya? Frecuencia por marca y suma, ¿ya? Y todo dividido entre el número de datos, que en nuestro caso sería 200. Y eso me da aproximadamente igual al valor de la media muestral. ¿Ya? Entonces, la media muestral es quizás el valor más usado, pero no es el único, ¿no? Que hay que ver cuando uno necesita hacer un análisis de una serie de datos. En este ejemplo, tenemos una tabla de frecuencias, en este caso simple, que da las edades de los miembros de una orquesta sinfónica de jóvenes, dice. Aquí tenemos en la primera columna la edad y la frecuencia. Esto debe sumar 54 datos, porque son los datos de 54 personas, 54 jóvenes, con sus edades. 15 años 2 personas, 16 años 5 personas, 17 años 11 personas, etcétera, etcétera. Y es un resumen, como sabemos, esta tabla de frecuencias. Es una tabla de frecuencias no con intervalos de clase, sino una tabla de frecuencias simple, con valores únicos, ¿no? 15, 16, 17, 18 años, etcétera, etcétera. Y con estos datos podemos también calcular, utilizando la ecuación de la última, aunque es igual que la primera, ¿no? Porque son valores únicos, ¿no? Pero esto, en este caso, en este único caso, no sería aproximadamente igual, sino sería igual. O sea, es frecuencia por marca de clase. Entonces sería, la marca de clase aquí es única, entonces 15 por 2, más 16 por 5, 17 por 11, etcétera, etcétera. Todo va arriba, dividido entre el número de datos, que es 54. Y la media muestral es 18.24 años, porque es la edad de las personas que conforman esta orquesta sinfónica. ¿Ya? Ok, simple el ejemplo. Podemos hacer otro ejemplo quizás con esta tabla, ¿no? Porque la marca de clase está aquí. Marca de clase, frecuencia. Entonces sería la multiplicación de 550 por 2, 650 por 5, etc. Sumado todo, ¿no? Dividido entre 200, porque esto suma 200 datos. Y nos da aproximadamente, eso sí, nos da aproximadamente igual a la media muestral. Y podemos comparar eso, cómo se relaciona, cómo se compara ese valor que obtengamos aproximado de la media muestral, ya tomando los 200 datos individualmente.
¿no? Sumamos cada uno, dividimos entre 200 y cuál es el valor de la media muestral exacta. Cómo se compara con el cálculo de la media muestral utilizando una tabla de frecuencias como esa, con intervalos de clase ya resumidos, es decir, con esta ecuación. ¿Okay? Bueno, esa es la media muestral. Luego viene la mediana muestral. ¿No? No es exactamente lo mismo que la media, sino, como su nombre lo indica, es el valor que está en el medio de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. ¿Ya? Entonces, digamos, tengo 21 datos. ¿Ya? 21 datos. Es un número impar, 21. ¿No? Entonces, ¿qué hago? Los ordeno, véanme, de menor a mayor. De menor a mayor. ¿Ya? Quiero encontrar el valor que está justamente al medio de este conjunto de datos que he ordenado de menor a mayor. El valor 1, el valor 2, el valor 3, el valor 4, el valor 5, 6, 7, 7 y el valor 21. ¿Ya? ¿Cuál es el valor que está al medio? Quito uno a ambos lados, quito otro a ambos lados, quito otro, quito 10 a ambos lados. Me queda un valor, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque tengo 21 datos. Si tengo 21 datos ordenados de menor a mayor, voy quitando de arriba y de abajo y al final me queda un dato al medio. Ese dato es el valor en la posición ¿cuánto? Del 1 al 21. ¿En qué posición está ese valor? 11. En la posición 11, ¿no es cierto? Porque he quitado 10 abajo, 10 arriba y me queda un valor que es en la posición 11. Ese es el valor de la mediana, ¿ya? Ese es el concepto de mediana. Es el valor que está en el medio de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. ¿Ya? Entonces, cuando el número de datos es impar, es fácil determinar cuál es el valor que está al medio, ¿no? Si tengo 41, lo mismo, ¿no? Tengo 41, quito 20 a cada lado y hay un valor que es el valor en la posición 21 y ese va a ser el valor de la mediana. ¿Qué valor será? Pero está en la posición 21. ¿Qué pasa si tengo un número de datos par? 20. Ya no tengo 21, tengo 20. Si quito 10 a ambos lados, no me queda nada, ¿cierto? Entonces no puedo quitar 10 a ambos lados. Tengo que quitar 20 a ambos lados. ¿Y cuántos valores me quedan al medio? Perdón. Si tengo 20 datos, quito 9 a ambos lados, ¿cuántos valores me queda al medio? 2. 2 valores, ¿no? Que están en la posición 10 y en la posición 11, ¿no es cierto? Entonces, la mediana es el promedio de esos 2 valores. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto. Entonces, la regla matemática está descrita aquí. Dice, para determinar la mediana, primero el concepto es eso. La mediana es el valor que está en el medio de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Entonces, ahora, para determinar la mediana muestral, ordene de menor a mayor los valores de un conjunto de datos de tamaño n. ¿Ya? Si n es impar, la mediana muestral es el valor que está en la posición n más 1 medios. En el ejemplo del que hablábamos, si tenemos 21 datos, el valor de la mediana, ¿en qué posición estaba? En la posición Sí. 11, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos 21 datos, aquí sería 21 más 1 entre 2, y justamente está en la posición 11 la mediana, ¿no? ¿Qué valor será? Pero está en la posición 11. Ya cuando tengamos los valores numéricos, sabremos cuál es el valor de la mediana, pero está en la posición 11. En cambio, si n es par, entonces, en los datos ordenados de menor a mayor, la mediana muestral es el promedio, dice, de los valores en las posiciones n medios y n medios más 1. Hablábamos de 20 datos, ¿no? N medios es el valor en la posición 10 y n medios es en la posición, n medios más 1 es en la posición 10 más 1, 11. Entonces, la mediana muestral es el promedio de los valores que están en estas posiciones, 10
y 11. ¿Ya? Entonces, en una u otra manera, ya sea que los datos sean pares o impares, el valor de la mediana muestral es el valor que está al medio de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Ejemplo, ya. Para este ejemplo no vamos a tener tiempo, nos faltan 4 minutos, pero ese es el concepto, ¿ya? Tenemos que ordenar los datos de menor a mayor y determinar cuál es el valor que está en el medio de este conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Y eso varía de acuerdo hacia el número de datos n es impar o si es par. Si es impar, es un solo valor, el valor de la mediana. En cambio, si n es par, el valor de la mediana es el promedio de dos valores que están al medio de este conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Vamos a hacer un ejemplo y vamos a aprovechar más adelante, en la próxima clase, para ordenar dos datos en lo que se llama un diagrama de tallo y hoja. Pero como es un poquito más largo esto, eso lo dejamos para la próxima clase. ¿Ok? Entonces, si tienen alguna pregunta, podemos responder a la pregunta, o si no, ahí quedamos en esta clase. Bueno, como no hay preguntas, entonces nos vemos el día viernes. Voy a pasar el link una hora antes o el día antes, la noche antes, perdón, del día viernes a las 9 de la mañana. ¿Ya? Si continuamos con esta cantidad de alumnos, yo creo que vamos a volver a clases presenciales. Vamos a ver la próxima clase, cuántos alumnos hay, depende de eso, vamos a ver. Volvemos a clases presenciales. Los exámenes, vuelvo a repetir, son siempre presenciales. No hay exámenes a distancia o en línea. ¿Ok? Bueno, que tengan buen día. Nos vemos el día viernes. Ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.